Hola, bienvenida, bienvenido a este su mega curso de Python. Espero que te encuentres bien. En esta clase vamos a realizar un proyecto que ya se hizo en varias etapas. ¿Recordarán el proyecto de la gestión de trabajadores? Primero lo hicimos solamente con funciones. Se dice que lo hicimos de forma procedural. Se llama procedural porque en algunos lenguajes hay unos bloques de código similares a las funciones, casi idénticos, y se llaman procedimientos. Por eso es que ese tipo de programación solo con funciones a veces se le conoce como programación procedural. Bueno, lo hicimos solo con funciones, después lo llevamos a programación modular con paquetes y módulos, trabajando la importación. Y ese mismo proyecto lo vamos a hacer ahora, pero orientado a objetos, para que todo ese conocimiento que ustedes traen, que han ido desarrollando y transformando a través del tiempo, pues ahora se convierta en un sistema orientado a objetos. Y ustedes tendrán las tres visiones de la programación: la procedural o procedimental, la modular y finalmente la orientada a objetos, que la vamos a hacer en una combinación de programación modular con programación orientada a objetos, porque vamos a trabajar clases y objetos, pero igual seguimos trabajando con paquetes y con módulos. Para que lo recuerden, se los voy a mostrar. Observen. ¿Recuerdan este programa, este sistema? Aquí este ya estaba hecho con programación modular. Voy a cerrar acá un momento. Recuerden que teníamos un main. En el main presentamos el menú y leíamos la opción, y dependiendo de la opción llamábamos a registrar, consultar, eliminar o listar. Las utilidades, que eran las validaciones, estaban aquí en el módulo validaciones, ¿sí? Y teníamos un helper, que era una función muy usada, y yo había decidido meterla dentro del módulo helpers. Bien, voy a cerrar por un momento, y esto estaba dentro de utils, que quiere decir utilidades. Y dentro de los módulos que teníamos, el módulo consultar, el módulo eliminar, el módulo listar y el módulo registrar. Registrar pedía los datos. Aquí, pedíamos el DNI, lo mandaba a buscar para verificar que no existiera, y en caso de que no existiera, lo íbamos guardando dentro de un diccionario, y ese diccionario luego se metía en una lista. Era una lista de diccionarios. Bueno, esto es para que recuerden el funcionamiento. Vamos a verlo aquí en este momento. Vamos a registrar un trabajador, la opción 1. Decíamos que ingresara un DNI. Vamos a suponer que yo ingresaba el 4321. Nombre: Claudia Moreno. Año de ingreso: entró en el 2021. Sexo: femenino. Edad: 29. Salario: 33.500. Estos son datos ficticios. Él me decía: el trabajador fue registrado, y presioné Enter. Cuando yo presionaba Enter, él se quedaba dentro del procedimiento, dentro de la función que registra. Para salir teníamos que dar 3 veces el 0 y entonces podíamos listar. Ahí estaba el listado, presionamos una tecla. Para consultar, 2. Voy a consultar el 1, 2, 3, 4. Ese era Juan López. Cada vez que yo llegaba a un módulo, él se quedaba ahí. Para salirme de ahí tenía que presionar 0, 0, 0. Cuando iba a eliminar la opción 3, vamos a eliminar 4, 3, 2, 1, que fue la última que metimos, a Claudia. Decía eliminar a Claudia Moreno. Si yo le decía que no, no pasaba nada. Si le decía que sí, me decía que si quería eliminar otro, me iba para el listado y ya no existía Claudia. Bueno, vamos ahora a ver cómo quedó esto en programación orientada a objetos. Vamos a continuar aquí. Con 0 nos salimos, limpiamos pantalla. Si vamos al código nuevamente, el main, ya les había dicho que el main tenía el menú, y dependiendo del menú iba llamando a las diferentes funciones. Las funciones estaban dentro de un paquete llamado módulos, y entonces dentro de un paquete llamado módulos, ahí estaban todos los módulos. El módulo consultar, ¿okay? El módulo eliminar, el módulo listar y el módulo registrar. Y también teníamos las utilidades, que eran las validaciones
validar edad, validar sexo, validar salario, y el helper, que era la función buscar, que todo el mundo la necesitaba. Se la saqué aparte. Bien, dicho esto, voy a mostrarles ahora la nueva versión en programación, igual manteniendo la filosofía de la programación modular, pero ahora trabajando con objetos. Antes de mostrar el sistema que hice bajo el paradigma de programación orientada a objetos, quiero mostrarles algo. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un sistema donde tengan que manejar todas estas entidades, trabajadores, facturas, clientes, productos, proveedores, usuarios, y paro de contar, la forma de trabajo que se aconseja es la siguiente. Por cada entidad ustedes van a crear una clase. Por ejemplo, para trabajadores, la clase trabajadores. Para proveedores, la clase proveedores. Y así los puntos suspensivos quiere decir que para todos y cada uno se debe hacer lo mismo, una clase. Dentro de esa clase van a estar los atributos de cada entidad, los que ustedes consideren convenientes y necesarios. Y dentro de esa clase ustedes van a tener los métodos que van a permitir registrar, consultar, eliminar y modificar. Lo que es el típico CRUD viene del inglés create, read, update, delete, que en español sería crear, leer, actualizar y borrar. El listado lo tengo ahí como con una estrella porque si el listado es muy complejo, se pudiera hacer afuera. Total, el listado, con aquello del listado no hay problemas de seguridad, digamos, que nos van a como por ejemplo ocurre con registrar, modificar, eliminar, que son procesos delicados, deben estar encapsulados, ¿sí?, allá dentro de la clase. Pero listar pudiera ir o pudiera ir afuera. Bueno, pero lo que es el CRUD, obligatorio, eso tiene que ir obligatorio dentro de cada clase. Entonces, repito, por cada entidad una clase, con sus atributos y los 4 infaltables pudieran introducir el listado. Ok, dicho eso, entonces vamos a ver un momento correr el sistema. Aquí lo tengo con la versión programación orientada a objetos. Tiene el menú con las opciones 1, 2, 3, 4, 5 para salir en este caso. Si yo selecciono la 1, entonces él me dice que ingrese el DNI. Vamos a ingresar un DNI que sea 9876. El nombre y el apellido, ese es María Casanova. Yo en el programa pasado tengo una instrucción donde no importa si ustedes escriben todo en minúscula, mayúscula, él lo convierte a este formato donde la primera de cada palabra la pone en mayúscula. El año de ingreso 2021. El sexo femenino. La edad puede ser 29 y gana, estos son datos ficticios, 32.500. Tiene un detalle con respecto al pasado y es que en el sistema pasado, cuando nos íbamos por una opción, por ejemplo registrar, ahí nos quedábamos hasta que yo dijera no quiero registrar más. Aquí no, aquí registrar por cada uno tengo que ir al menú, igual con la búsqueda, igual con la eliminación. Pero eso lo hice con 2 intenciones. Una, simplificar este sistema para enfocarme a lo que a mí me interesa, que es que aprendan la parte orientada a objetos. Lo otro está hecho en el sistema pasado, de ahí lo pueden copiar. Bien, entonces yo le doy y se va al menú. Pero me dice que ya el trabajador fue registrado exitosamente. Press any key to continue. Bien, vamos a listar 4. Ahora, este es un listado, digamos, muy sencillo por lo que acabo de decir. No quería extenderme ni en explicación, ni tampoco en algo que ya fue hecho, que ustedes lo pueden ir y copiar de allá y adaptarlo, para enfocarme en la parte que me interesa, que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Así que algunas cosas las van a ver más sencillas, pero igual funciona el sistema. Impecable. Quiere decir que sí está registrando y aquí está el listado. El listado sale así, DNI tal, el nombre tal, el año tal y así todo. Presiono para continuar y puedo buscar la opción 2. Una que yo me sepa, la última que metimos, 9876. Me dice que pertenece a María Casanova y me muestra los datos de una forma muy básica, pero los muestra. Para eliminar, vamos a eliminar la opción, con la opción 3, el 1, 2, 3, 4 que estaba ahí, trabajador eliminado. Si yo lo mando a listar, ya no aparece. Si yo le mando a eliminar uno que no exista, por ejemplo 7777, me dice que ese trabajador no existe. Bueno, voy a dejar eso ahí y vamos entonces a continuar.
Aquí estamos ya en la vista código. Antes quiero mostrarles la estructura del proyecto. Tengo el main, lo vamos a ir abriendo. Ahí está el main. Tengo un paquete llamado clases que tiene mis clases, el módulo mis clases. Vamos a dejar el main aquí, vamos a cambiar este para acá. Y aquí están mis clases, donde están las clases. Es un módulo en el cual yo solamente guardé las clases. Bien, cerramos. Aquí tenemos validaciones. Este es un módulo llamado utilidades, un paquete, perdón, que tiene un módulo llamado validaciones. Y ahí está, validar DNI, validar no sé cuántas cosas. Ahí, vamos a dejarlos abiertos. Esa es la estructura y yo cierro aquí para tener más espacio. Vamos a analizar uno por uno. El main, aquí abajo, si el programa que estoy corriendo es este, el principal, entonces llame a la función main. Yo les había dicho que trataran de que las funciones no les ocuparan muchas pantallas, pero en este caso no quise fraccionar más porque es un programa muy sencillo realmente. Mire, aquí hace la importación, que después vendremos nuevamente a retomar el tema de la importación. Esto también lo voy a pasar por alto. Al llegar al main me atrapa un mientras que digan salir. Entonces la opción 1 registrar, 2 buscar, ya. Se lee la opción y esto decía yo que era muy fácil porque si es 1, llamamos a registrar trabajador. Aquí está, registrar trabajador. Si no, si es la opción 2, llamamos a buscar, o sea, un consultar. Si no, si es la opción 3, llamamos a eliminar. Y si no, si es la opción 4, llamamos a listar. Cuando es la 5, break, rompe el mientras, se sale del main y termina. Bien, ahora vayamos uno por uno. Veamos entonces qué tienen las clases. El archivo mis clases, el módulo mis clases, es un módulo. Tiene la clase trabajador. ¿Y qué tiene la clase trabajador? Un constructor que recibe los datos del trabajador, DNI, nombre, apellido y todo lo demás, y crea, cada vez que se instancia un objeto de la clase trabajador, se crea los atributos DNI, es decir, los mismos que están pasando, ¿sí? Como parámetro. Y tiene un método llamado str. Lo quise usar o utilizar para que aprendieran algo nuevo. Mire, cuando ustedes vean en Python el método str dentro de una clase, la función de ese método, que su nombre me dice, está relacionado con algo de una cadena, ¿verdad? De un string. Ese método se usa normalmente para mostrar de manera muy básica toda la información de los atributos dentro de una cadena, por eso se llama str. Y observen qué es lo que yo hago. Yo mando a retornar la cadenita esa que ustedes veían que decía el DNI es igual al self.dni. ¿Quién es el self? El self me estoy refiriendo al objeto que se haya creado de la clase trabajador. Objeto.dni, objeto.nombre y apellido y así todo lo demás. Repito, este método, su función es mostrar los datos que hay en los atributos de una clase, pero dentro de una cadena, de una forma básica, ¿sí? Tal vez no reemplaza un listado, pero sí por lo menos al momento de estar probando para uno saber si van quedando bien las cosas. Ahí lo dejé. De hecho, es el que voy a usar para listar. Bueno, entonces la clase trabajador, ya saben, crea los atributos y tiene un método que hace una especie de consulta dentro de una cadena muy sencilla. Y tengo otra clase llamada gestor de trabajadores que tiene un constructor que lo único que hace es al objeto en cuestión le crea una instancia llamada trabajadores que no es otra cosa que una lista vacía. Ustedes recordarán que en el programa cuando trabajamos con la lista de diccionarios, yo creaba una lista de diccionarios. Ahora voy a tener es una lista de objetos. Para mantener el mismo esquema, yo tuve que crear otra clase. Y dentro de esa clase es que voy a crear la lista vacía, pero que después va a contener objetos que son trabajadores. Y dentro de esa clase yo tengo el método registrar, que era lo que les explicaba hace unos minutos atrás. Dentro de las clases va a estar el método registrar, buscar, eliminar y todo lo demás. Bueno, ahí están todos. Ahora bien, dicho eso, todavía sin profundizar aquí en esto, me devuelvo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace esta instrucción? Gestor de trabajadores es una clase. Por lo tanto, ahí estoy instanciando un objeto llamado gestor, que es un objeto que va a tener una propiedad de tipo lista. Esta.
Y una propiedad, no, perdón, un atributo. Aquí dice atributo. Y ese atributo se va a llamar trabajadores. Bueno, por ahora ya existe el objeto que tiene un atributo que es una lista, pero está vacía. Y como esto está fuera del mientras, quiere decir que esta va a ser la lista general donde yo voy a estar guardando a todos mis trabajadores. Antes era una lista de diccionarios, ahora es una lista de objetos. Bueno, y empecemos. Entramos por el mientras, borramos la pantalla, mostramos un menú. Si la opción fue 1, pedimos los datos, miren. Todos con un input. Recuerden ustedes que los inputs leen cadenas. Lo hice muy sencillo este sistema. Aquí yo debía haber convertido a float, aquí debía haber convertido a entero, pero no. Lo único que hice fue llevar el sexo a mayúscula. Y todos son cadenas. Y yo llamo a la función validar DNI y le paso el DNI. Mire lo que dice aquí. Y validar nombre, y validar año, y validar sexo, y validar edad, y validar salario. Si ustedes se dan cuenta por la estructura de esa pregunta, todas estas validaciones van a retornar un valor booleano. Si todos son verdaderos, es decir, si todo está bien, entonces mire lo que hacemos aquí. Llamamos al objeto, o mejor dicho, con el objeto gestor, yo llamo al método registrar trabajador. Registrar trabajador, aquí está. Porque ese objeto pertenece a esta clase y dentro de esa clase es que está este método. Y yo le paso los datos ya validados. Todos, mire, ahí están. Lo que pasa es que el espacio se me pasó para allá. Y hagan de cuenta que él fue y registró, ya, listo. Y me envía un mensaje registrado exitosamente. Si los datos fallaron, me dice datos inválidos, por favor intente de nuevo. Y en cualquiera de los dos mensajes me dice presione una tecla para continuar. Si la opción fue 2, pedimos el DNI y lo mandamos a buscar. Si el resultado de la búsqueda consiguió algo, entonces yo muestro al trabajador. Si no, envío un mensaje que dice no encontrado. Presione una tecla para continuar. Esto es importante porque si no, da la vuelta tan rápido, borra la pantalla, aparece el menú y no me deja leer qué fue lo que pasó. Si no, si la opción fue 3, lo que quieren es eliminar, de nuevo pido el DNI y con el mismo gestor invoco al método eliminar. Recuerden que esos métodos todos están dentro de la clase gestor, que era como yo explicaba, si es facturas, todos los métodos que tengan que ver con facturas deben estar dentro de la clase facturas y así sucesivamente. Bueno, entonces el trabajador fue eliminado o el DNI no se encontró. Si la opción es 4, con ese mismo objeto invoco al método listar. Y cuando digan 5, salir, chao. Bueno, pero lo hice así muy por encima. Voy ahora a detallar. Entonces, ya saben ustedes que gestor es el objeto que contiene un atributo que es una lista que va a contener muchos objetos pequeñitos allá adentro. ¿Qué tipo de objetos pequeñitos? Estos. Objetos con los datos de los trabajadores. Así de sencillo es. Bien, entonces aquí llamaron al método. La validación ahora la explico. Vamos con este que es el que me interesa. Registrar trabajador. Le pasamos los datos ya validados. Y registrar trabajador los recibe. ¿Cómo no? Claro, recibe con self. Este self se refiere al objeto. ¿A cuál objeto? A este, mire, a gestor. Ojo con eso. Siempre que ustedes llamen a un método con un objeto, cuando hablen del self se están refiriendo al objeto con el cual se hizo el llamado. Mire lo que pasa con el método registrar. Resulta que él recibe todos esos parámetros y de inmediato crea una instancia llamada trabajador, porque este trabajador con T mayúscula es una clase, ¿sí lo ven? Bien, entonces está creando una instancia de la clase trabajador. Y se llama como trabajador. O sea que hasta este momento tenemos dos objetos. El objeto grande que tiene un atributo que es una lista que va a ser inmensa. Y este es un objeto temporal que lo van a llamar cada vez que vayan a registrar un trabajador. Esos datos, este objeto por ser local, se va perdiendo. Es decir, los datos los graba y chao. Cuando venga otro será crear otro objeto con otros datos y así sucesivamente. Bueno, entonces ya instanció el objeto. ¿Qué hizo? Metió los datos y creó los 6 atributos. Eso fue todo lo que hizo ahí. Ahora, como ya tengo un objeto aquí, mire lo que yo hago con el self. Pero en este momento ustedes dirán, pero ¿cuál cell? ¿A cuál cell se refiere? No se confunda. Este objeto recién lo acabo de crear. El objeto que invocó a este método fue el objeto gestor.
Por lo tanto, aquí cuando yo digo self me estoy refiriendo a gestor. Entonces mire lo que estoy haciendo. Ya tengo aquí los datos del trabajador. Ahora me voy al objeto gestor, a su propiedad, a su atributo, me confundo a veces, a su atributo trabajadores y le añado un trabajador. Vamos a hacer una pausa aquí para mostrarles una lámina, porque esto a veces es medio cuesta entender al principio. Mire, aquí está, gestor. Al principio tenía una lista vacía, pero cuando hacen el append, le añaden un trabajador. Es decir, que este objeto, imagínense que esta caja verde es un objeto y este es el atributo trabajadores. Ya acabamos de meter el primer trabajador. Aquí cuando hicimos self, que se refería a gestor, con el método, con el atributo trabajadores, que es la lista, a esa lista yo le voy a hacer un append, añadir un trabajador y así le añade el primero. Y cuando me manden el segundo, crea el segundo trabajador, el tercero y el cuarto. Están viendo ustedes ahora como el gestor es un objeto que tiene un atributo full de objetos. Son objetos pequeñitos, yo los llamo pequeñitos para que me entiendan, dentro del gran objeto gestor. Aquí está, mire, gestor, ¿sí? ¿Qué más tengo yo que decir? Aquí hice una lámina un poco recargada, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que el método registrar trabajador está dentro de la clase gestor de trabajadores. Por eso es que el gestor puede invocar gestor.registrar trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué hace registrar trabajadores? No es otra cosa, sino los datos que yo le envío, crea una instancia en un objeto y se lo añade. Y entonces creó el primero, creó el segundo, creó el tercero y así sucesivamente. Bueno, estamos de vuelta aquí. Ya entendieron el tema del self que se refiere al gestor con el atributo trabajadores y a ese atributo que es una lista le voy añadiendo con append los objetos trabajadores. Ok, entonces con eso queda concluido la opción 1. Vamos con la opción 2. Pedimos un DNI. Faltó validar. Vamos a ir a las validaciones. Mire, a cada validación yo le paso el dato correspondiente, DNI, nombre, y todos ellos devuelven un valor booleano. ¿Qué se valida en el DNI? Yo, en este caso, con el ánimo solo de poner algo ahí, le dije que el DNI debe tener 4 dígitos, una longitud de 4. Entonces digo, longitud DNI igual a 4 y si está formado por... Aquí estoy validando dos cosas. Que la longitud sea un DNI de 4 dígitos y que obligatoriamente tenga puros dígitos. Si se cumple el I, si cumplen las dos, devolverá verdadero, si no, devolverá falso. Que puse en validar apellido, algo muy básico, que la longitud del apellido y el nombre sea mayor que 0, es decir, que la persona no me vaya a dar un enter y me quiere dejar ese campo en blanco. Y para validar el año de ingreso, yo le puse que el año de ingreso tiene que ser formado por puros dígitos y que lo convierto a entero, porque recuerde que esto es una cadena. Una vez convertido a entero, que sea mayor a 2000 y menor a 2024. Imagínense ustedes que la empresa abrió operaciones en el año 2000. Alguien llega y me dice que entró en 1999 y no, porque la empresa no existía en ese momento. Y mayores a 2024 tampoco, porque es el año en curso. Eso es lo que valido con un I. Devolverá verdadero o falso dependiendo de... ¿Qué validez del sexo? Que sea M o F. Recuerde que lo convertí a mayúscula, ¿no? ¿Qué valido de la edad? Que esté formado por puros dígitos y que esté entre 18 y 90. Aunque yo creo que trabajadores de 90 ya no. Menos en estos tiempos, pero bueno, así lo dejo. Y del salario que valido, mire, puse una instrucción muy sencilla que toma la cadena y reemplaza donde haya un punto, lo elimina, lo reemplaza por un vacío. Y con este 1 le estoy diciendo que reemplace el primer punto. Si la persona ingresó, digamos, 32.567.78, ese replace, así como yo lo configuré, me devuelve esto. Es para verificar si eso está formado por puros dígitos. Si había una letra, no aplica. Y si eran 2 puntos, punto y punto, él va a eliminar el primero. Y cuando pregunten que si es un dígito, me va a decir que no porque quedó otro. Lo que quiere decir que uno que eliminé y otro que quedó tenía 2 puntos. Y con 2 puntos eso no es ningún salario válido. Bueno, claro, yo entiendo que es muy sencilla la validación, pero tendrán que entender. Y de paso que si ingresaron un valor válido, por lo menos sea mayor que 0. No me vayan a dar un valor 0 o negativo. Bien, entonces completado el registro de trabajadores.
bajamos por aquí rápidamente para no alargar tanto el video. Si la opción es 2, pedimos el DNI y mandamos a buscar el DNI con el gestor. Recuerden que la clase asociada al gestor es la que tiene todos los métodos, el CRUD. Entonces yo mando a buscar el DNI. Vamos a ver cómo lo busca. Como tengo una lista, yo digo for trabajador in self. Self es el objeto gestor. Voy a recorrer toda la lista que está en el atributo trabajadores y voy a ir sacando objeto por objeto que son puros trabajadores y comparo de ese trabajador su DNI. Si coincide con el que me dieron, retorno el objeto completo. Aquí, después de la búsqueda, yo puedo retornar o el objeto completo o la palabra none, que significa nada, no conseguí nada. Cuando ustedes trabajen con objetos y pregunten si un objeto, es como si él va a devolver verdadero si el objeto tiene contenido. En el caso de que haya conseguido el trabajador, se vino un objeto completo, ¿verdad? Si yo digo si objeto, él me da verdadero. Pero si devolvió none, baja por el si no y dice que el trabajador no fue encontrado. Vuelvo y repito, si consiguió al trabajador cuyo DNI mandó a buscar, aquí lo tengo. Y entonces, ¿qué hago yo? Imprimo el trabajador. Que esa fue la salida muy sencillita que yo hice cuando mandé a ejecutar el sistema. ¿Lo quieren ver? Aquí está, miren. 2, 1, 2, 3, 4. Ese no existía. 9876, creo que lo borramos. 3, 9876. Debe quedar por lo menos 4321. Vamos a listar porque me está jugando una broma esto. Queda el 8765. A ver, el número 3. No, es que estoy eliminando. Vamos a eliminar uno de mentira que no existe. Era buscando. Ese fue el error. 4321. Ahora sí. 8765. Ahí está. Era una salida muy sencilla. Esa la hice con un print y mandé a imprimir el trabajador. Bueno, vamos a ver qué más hay ahí. Pero hay algo muy importante aquí. Si ustedes observan, cuando yo digo imprimir trabajador, fíjense, aquí ocurre algo muy interesante. Yo mandé a buscar un DNI y lo consiguió y me devolvió un trabajador, un objeto. Yo pregunté si el objeto tiene algo, entonces da verdadero, entra e imprime el objeto. Si ustedes algún día hacen la prueba, manden a imprimir un objeto, él le muestra una grosería, una cantidad de cosas, le muestra todos los métodos que hay dentro del objeto. Para eso es el método STR, amigos míos, que se dispara automáticamente cuando ustedes mandan a mostrar un objeto con un print. Oye, por lo menos muestra una salida decente, ¿sí? Muy básica, sí, pero la muestra. Entonces no hay que invocarlo, ese señor no se invoca, ¿sí? Así como invocábamos a buscar, a registrar, no. Simplemente cuando le hagan print a un objeto de tipo clase trabajador, se dispara. Así como se dispara el constructor cuando instancia, así se dispara el método de CTR cuando uno hace un print de un objeto que tenga, por supuesto, ese objeto. Bien, entonces ya salimos de la consulta. Vamos por la opción 3. Ahora quieren eliminar. De vuelta, mandan a eliminar el trabajador. Pero ese método, vamos a ver qué es lo que hace. Eliminar, qué maravilla, llama a buscar. ¿Sí vieron? Se dan cuenta que dentro de un método yo puedo invocar a otro método de la misma clase. Eliminar no se complica, llama a buscar y ese le dice, le devuelve algo. Si le devolvió un objeto con un contenido, entonces lo remueve. Mire, self, que es del objeto de vuelta, con el gestor sigo trabajando en la opción 3. Si consiguió un trabajador, vaya a esta lista y remueva. ¿Ven qué bonito se trabaja con objetos? Allá cuando trabajamos con listas de diccionarios había que devolver la posición donde lo había conseguido para eliminarlo y no sé qué. No, usted aquí le dice remuévame este objeto y automáticamente Python lo busca dentro de la lista y chao, y devuelve verdadero. Si no consiguió nada, entonces devuelve falso. Y si devolvió falso, dice que no encontró nada, por lo tanto no pudo eliminar nada. En caso contrario, dice que sí lo eliminó exitosamente. Si la opción es 4,
Ahora estamos dentro del main. Si la opción es 4, desde aquí yo llamo a listar trabajadores. ¿Quién es listar trabajadores? Este señor, listar trabajadores, hace un retorno de toda la lista. Toda la lista. La retorna. Aquí la agarra el print y la imprime. Y al imprimir, 4. Mire, esta es la misma salida básica que hace el método str. Entonces, mire, el método str, si ustedes hacen un print de un objeto, uno solo, él le muestra la salida, saca esto y se lo muestra como ya lo vimos, aquí está. Pero recuerden que en este caso, ¿qué fue lo que devolvimos? Cuando devolvemos self.trabajador estamos devolviendo aquella cosa monstruosa que es una lista full de objetos. Esa lista se devuelve ¿para dónde? La recibe aquí. Si ve que no dice trabajador, sino dice trabajadores, porque viene una lista full de objetos de trabajador. Entonces yo la recorro. Una lista, como se recorre cualquier lista, ya cuando vimos lista, for trabajador, ahora es trabajador singular, recorra la lista de trabajadores, va sacando uno por uno y como lo está mostrando, pues muestra o hace, automáticamente se dispara el método este que está aquí, str. Cada vez que hacen un print de un trabajador se dispara este. Esto es automático, lo dije. Bueno, y así hasta que digan no más. ¿Qué quedó pendiente? Las importaciones. Las validaciones no tienen por qué importar nada. Este señor no importa nada. Es desde el principal, importan al OS de siempre. Luego necesito importar la clase trabajador y la clase gestor de trabajadores que están dentro del paquete clases en el módulo mis clases. Y luego necesito importar las funciones, todas estas. Validar, validar, validar. ¿Dónde están ellas? Dentro del paquete utilidades, dentro del módulo validaciones, y me las traigo todas. Bueno, mis estimados alumnos, fue una jornada pesada la de esta clase, pero interesante. Si algo no les quedó claro, van a tener que devolver el video y estudiar. Bueno, entonces nos disponemos ahora a trabajar con el modo gráfico, con Tkinter. Súper interesante y súper bonito eso. Muchas gracias por su atención.